Soy Mariano Beristain, el Managing Partner de Diana Morales Properties Knight Frank. Estamos hoy aquí con Agustín Larroca, que ha venido de Sotogrande. Él es el director de ventas de Sotogrande S.A. Y tenemos el placer de tenerlo hoy acá con nosotros para que nos hable un poquito del el pasado, el presente y el futuro de Sotogrande y de la reserva también. Así que Agustín, muchísimas gracias por venir. Gracias por ¿Eh? invitarme. Bueno, nada, Sotogrande la hemos visto siempre aquí históricamente en Marbella como la hermana menor o como aquella ciudad donde había muchas cosas buenas, pero que estaba allí, ¿no? Mm. Desde el COVID, el crecimiento de Sotogrande ha sido exponencial. Hemos visto ya no solo a nivel operaciones inmobiliarias, sino a la gente que va a vivir y el crecimiento de Sotogrande en sí, ¿no? Em, ¿Qué factores geográficos y sociales crees que han influido en esta evolución de Sotogrande a lo que es hoy? Bueno, yo creo que Sotogrande ha pasado de ser una urbanización de madrileños para julio y agosto a ser una urbanización internacional para todo el año. Esa es la evolución que tuvo básicamente desde su fundación en 1972, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un gran cambio, ¿no? Porque al final era un lugar, como tú dices, que la gente lo veía como solo en julio, agosto y el resto muere. Y ahora, gracias a muchos factores, que creo que hablaremos un poquito de eso, se ha transformado en una organización, digamos, ¿Crees que residencial. influyó el desarrollo de de las infraestructuras del puerto deportivo en este crecimiento? Bueno, yo creo que desde el principio en Sotogrande se apostó por la calidad, ¿no? Ya cuando nace en el 62 se llama a uno de los mejores diseñadores de campo de gol del mundo y se hace uno de los mejores campos de gol de España. Y yo creo que sí, que todo el desarrollo de las infraestructuras es fundamental, básicamente porque, a ver, la gente invierte donde ve que lo que promete el developer se cumple, ¿no? Entonces, al final, yo he trabajado toda la vida en resorts y siempre hay un montón de clientes, que es un caso muy típico, que entra con el lower price quizás y cuando ve que las cosas van sucediendo, ¿Se anima? se anima y van comprando propiedades más grandes. Eso es típico en un resort, en que la gente empieza quizás con un piso y después dice, pues mira, aquí estamos Me gusta bien lo que veo, ¿no? y ya compro, invierto más. Se Sí, anima. sí. ¿Cuáles son hoy las principales características que crees que diferencian a Sotogrande del resto de destinos de la Costa del Sol o del Campo de Gibraltar? ¿Qué tiene Sotogrande que no tengan, o mejor dicho, qué te gustaría resaltar que tenga Sotogrande y que Sí, no yo creo tenga? que el cliente de Sotogrande es un cliente, está súper definido. Yo cuando los veo llegar, digo, este cliente, ¿Sabes qué esperar? sí, sé que es un cliente, digamos, low profile, ¿no? Un perfil bajo, que busca seguridad y tranquilidad y deporte, ¿no? Digamos, yo siempre digo, si el cliente al final, a los comerciales sobre todo, digo, no, hemos perdido la venta, compró en Puente Romano, pues no era nuestro cliente. Porque el perfil de aquí, digamos, no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente es totalmente diferente, ¿no? Nuestro cliente es un perfil mucho más tranquilo, mucho más familiar, deporte, low profile, y que no quiere, digamos, en Sotogrande no tenemos semáforos, ¿no? Claro. Entonces, que busca eso, ¿no? Sí. Eh, Y Agustín, ¿qué papel juega la reserva en el crecimiento y en el desarrollo de Sotogrande? Bueno, creo que en la reserva seguimos, digamos, con la filosofía de McMicken, ¿no? Hemos invertido en calidad. En cuanto compra Orion Capital Partners, compra Sotorón S.A., lo primero que hace es renovar la casa club, renovar el campo. Invertimos unos cuantos millones de euros en el Beach Club, eh, como 40 millones de euros en el hotel. eh, el Racket Center, digamos, se ha invertido, digamos, yo creo que un poco se ha seguido la filosofía, ¿no? Assets de calidad para un real estate de calidad. Hablando de calidad, ¿cómo evoluciona el concepto de estilo de vida de Sotogrande? Sobre todo, bueno, tú llevas ya allí algunos años, Mm. entiendo que sabrás naturalmente cómo era el estilo de vida anterior a tu llegada. ¿Cómo evoluciona? Bueno, yo lo que más noto, y creo que lo hemos notado después del COVID, el perfil sigue siendo parecido, pero cada vez tenemos más gente viviendo todo el año. Eso yo creo que es el mayor cambio, ¿no? Para eso ha ayudado muchísimo la consolidación del colegio. Hoy el colegio tiene alrededor de 1.300 alumnos. Se ha consolidado como uno de los mejores colegios internacionales de España,
conozco gente que lleva los hijos desde Marbella a Sotogrande todos los días. Y yo creo que el mayor cambio a nivel destino fue ese, ¿no? Lo que dije al principio, que nos hemos transformado de una urbanización de verano a una urbanización residencial de primera residencia. ¿Qué iniciativas recientes ha desarrollado la reserva para atraer este tipo de familias y este flujo de clientes? Sí, sobre todo en la reserva, yo creo que el gran cambio que hubo fue la gran inversión que hubo, ¿no? Al final, uno si quiere, yo lo noto mucho en proyectos que quieren vender caro, pero no quieren invertir en infraestructura, ¿no? Al final la gente hoy en día está muy informada y solo tienes que ver las calles, ¿no? O las rotondas, ¿no? La jardinería, digamos, al final la gente que compra a este nivel está acostumbrada a ciertos estándares de calidad en la urbanización y en todo, desde que va al campo de golf, al tenis, o desde que entras y que ves la jardinería perfecta, ¿no? Todo eso Ya. yo creo que es parte del. Antes mencionaste el cliente que compra en Puente Romano, lo has puesto como ejemplo Puente Romano. Sí, El sí. cliente que compra en Marbella quizá no sea para Sotogrande, ¿no? Desarrollame más eso. ¿Qué ventajas competitivas tiene Sotogrande para un cliente premium que no haya en otros sitios? Pues yo creo, yo no lo veo como, digamos, no es que sean ventajas o desventajas, depende de lo que esté buscando el cliente. Yo siempre digo, el cliente de aquí está buscando quizás más los restaurantes de moda, el ser visto, el salir, el ruido. Y nuestro cliente es todo lo contrario, no quiere ser visto en general, es un perfil bajo. Y no te digo que no le guste venir a un buen No, restaurante está en claro. Marbella, lo puede hacer en cualquier momento, viene en el coche. Pero, digamos, nosotros lo que damos es un estilo de vida totalmente diferente. Es tranquilidad, seguridad y una vida, digamos, yo creo que una de las cosas que viene vinculado es, por ejemplo, nuestra edificabilidad es del 25%. Nosotros tenemos muy baja densidad. Bueno, en Entonces, Marbella suele ser entre el 20 y el 25 también, ¿eh? Para parcelas de 1000 o 2000 metros. sí, pero ya, digamos, lo único que tenemos, la zona de apartamentos es la Marina y lo de Vilas Verdes. Después no hay más apartamentos, Bien. ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es O lo sea que que en nos. el resto de la reserva la edificabilidad es del 25%, Sí, tanto en sí, 7, en 15, en... exacto, Vale. sí. Y lo que hace es eso, ¿no? Que no necesitamos semáforos y que sea tan tranquilo, ¿no? Y yo creo que el cliente nuestro busca eso, ¿no? Es un cliente low profile que busca seguridad y que eso cada vez la gente le da más importancia. Aquí en Marbella, con la llegada del cliente noreuropeo, cada vez se ha ido acentuando más el interés por la sostenibilidad, el desarrollo el respeto al entorno natural y demás. ¿Cómo trabaja la reserva o cuál es la postura de la reserva frente a este Sí. desafío Nosotros, tan bueno, grande que no hay es? más que ver los desarrollos que hacemos. Si uno entra a Village Verde, yo creo que una de las cosas que más le gusta a la gente en Village Verde es que no hemos hecho lo que hace la gran mayoría de developers, ¿no? Cuando entran a una parcela, que es limpiar la parcela entera y después poner 5 palmeras. En Village Verde hemos respetado al máximo los árboles que El había y toda entorno la que ya vegetación teníais. local. Y si uno entra a Village Verde, ve alcornoques de 50 años y son todos los edificios nuevos y modernos, pero en un entorno que, digamos, verde. Por Sí, eso le pusimos Village Verde, ¿no? ya. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Digamos, obviamente intentamos siempre el máximo respeto. Y si se fijan los proyectos de 7 y de 15, lo mismo, es low density y después intentamos que la vegetación cubra las casas, que se vean lo menos posible. Sí. Sí, se nota. Hay una cosa que si uno cuando estamos en The 15 o en la Gran Reserva ahí arriba, si uno ve Sotogrande hasta el mar, se ve verde y está lleno de casas, porque está todo vendido abajo. Pero sin embargo se ve verde. ¿Por qué? Porque por la baja densidad y por el respeto a los. Sí, lo que minimiza el impacto Exacto. de la parte edilicia de Mm, las propiedades. mm. ¿Cómo redefine la reserva el concepto de estilo de vida, ¿no? Contemporáneo? Es decir, familia, bienestar, deporte, ¿cómo lo Bueno, define? yo creo que está claro que toda nuestra política va en esa dirección, ¿no? Es decir, todas las inversiones que hemos hecho van en esa dirección
y Son parte cuando tenés un cliente, el cliente mismo le da valor al beach club que sí, tenés allí, pista de sí, sí, tenis, el sí. golf, lo notas cuando... Sí, 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 sí. Nosotros siempre cuando viene un cliente, lo último que vemos es la casa. Nosotros le mostramos el campo de golf, la marina, el beach club, digamos, básicamente lo que va a poder hacer. Después la casa es, obviamente es importante, pero yo siempre le digo a los agentes y a los comerciales que nosotros vendemos un lifestyle, no vendemos una casa. Después la casa Ya, es la consecuencia de ya que se quieren hablará, vivir ese ¿no? Ya, lifestyle. ya Sí, lo sí, planearemos. O sea sí. que sí para vosotros juega un papel fundamental. No, 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 para mí es fundamental, es lo que nos diferencia, ¿no? Al final, toda esa inversión que hemos hecho en lifestyle y en seguridad, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los principales proyectos o desafíos que tiene previsto la reserva de aquí al corto y medio plazo? Bueno, tenemos varios proyectos que esperamos que salgan este año. Estamos a espera de licencias. Villas Tenemos, individuales. sí, tenemos 15 villas o 17, entre 15 y 17. Primera línea del campo de golf entre Village Verde y el campo de golf, que están espectaculares, justo frente al lago del Ahí 8. parcela mínima de cuánto? Esas son parcelas de De 1.200 más o 1200, menos. vale. O Sí, sea, que eran casas de sí. 300, 400 metros. Exacto, sí. Perfecto. Y después tenemos otro proyecto un poco más grande, que son 42 villas, justo enfrente al lago, al beach. Esas son 42 villas. Estas son parcelas también de 1.100, entre 1.100 y 1.600, todas mirando al sur y al lago. Así que eh, esperamos que el ayuntamiento nos apruebe pronto los proyectos. Y Agustín, decime una cosa, ¿qué tendencias del mercado inmobiliario actual de lujo podrían influir en el crecimiento futuro de Sotogrande? ¿Hay algún aspecto en Sí, particular que quieras a resaltar? ver, siempre dijimos que no, en real estate el lujo es location, 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 después metros, ¿no? Al final, para mí hay una tendencia que viene cada vez más fuerte y creo que nosotros bueno, estamos apostando por ahí, que es el well-being, ¿no? Es no solo el estar en el lugar donde tienes que estar, en algo amplio y bonito, sino además estar bien, ¿no? En el sentido de estar bien de salir a la urbanización y que sea un lugar seguro, que sea un lugar agradable, que sea un lugar verde, que sea un lugar tranquilo, ¿no? Y yo creo que la tendencia a ver, en la segunda residencia hablo, ¿no? Digamos, que va muy por ahí, ¿no? Yo creo que la gente cada vez está valorando más el entorno, ¿no? No solo el location y los metros, sino que el entorno cada vez se valora más. Sí, estar en un contexto, ¿no? Sí, Agradable, de exacto, sí, verde, sí, sí, espacio. sí. No, además yo creo que va un poco ligado a todo el tema del longevity, ¿no? Que no es tanto vivir más, sino vivir mejor, ¿no? También, y yo creo que eso va muy vinculado a la forma de vida, al día a día, ¿no? Y Y, decime una cosa, Agustín. Te hace una pregunta fuera de guión, te voy a sí, sorprender, no pasa pero nada. desde tu punto de vista, ¿qué te parece que las agencias locales de Marbella pueden hacer para incrementar quizá el flujo de clientes hacia Sotogrande? ¿Qué pedido te gustaría hacerle a...? Porque este es un vídeo que va a ver desde clientes finales, Ujú. potenciales compradores, pero también lo van a ver muchos compañeros. ¿Y qué mensaje te gustaría darles a ese Bueno, yo tipo? el mensaje que siempre le doy a las agencias de Marbella es que siempre digo lo mismo, al final entiendo que la agencia que entre a una inmobiliaria a Puerto Banús, muy probablemente esté buscando una casa en Puerto Banús, ¿no? Pero también existe el perfil del cliente que está aquí en España y 20 kilómetros al sur o al norte le da prácticamente igual porque lo que viene a buscar es estilo de vida y lo que nosotros podemos dar es lo mismo, pero a un mejor precio. A un mejor precio. ¿No? Al final, si tú estás buscando, si tú tienes un cliente con 1.300.000 euros y está buscando un piso nuevo en una buena urbanización, por aquí difícilmente se lo puedas dar. Yo por 1.300.000 te doy un piso de 195 metros, más 100 de terraza cubierta, más 100 de jardín, con cocinas de bultao nuevo, y aquí no lo consigues. Entonces, yo sé que el cliente, siempre lo digo, porque no, el cliente que está buscando aquí y quiere aquí, no te lo vas a llevar para allá, es obvio. Pero con Diego siempre decimos, cuando visitamos las agencias, no nos interesa hacer no nos molesta ser
la segunda opción. el segundo plano. Ayer Sí, estuve con Manolo de ARC y hablábamos un poco de ese hito tan importante que habéis logrado, que es vender sobre plano una propiedad de más de 20 millones de euros. Eso yo creo en Marbella aún no ha ocurrido. Y sin embargo en Sotogrande ya veis, ya podéis alzar la voz y decir, oye, pues mira, una villa de más de 20 millones de euros vendida sobre plano. sí, yo creo que eso fue un gran éxito que hemos tenido. Quizás producto un poco de mi inconsciencia al llegar a la zona. Yo llegué hace 4 años. Eh, yo creo que la clave de haber de haber podido vender esa villa es los socios, ¿no? Y básicamente está Sotogrande SA por detrás, que lleva 60 años aquí en la zona, y ARC, que lleva muchísimos años construyendo villas de ese nivel. Entonces, al final, nuestras parcelas son espectaculares dentro de un resort consolidado. Y después, tú has visto las oficinas de ARC. Yo creo que las únicas oficinas que entré mejores que la de ARC son las de Foster en Inglaterra. En Londres, claro. Luego yo no conozco oficinas de arquitectos mejores que esas. Y eso da muchísima confianza. Entonces, al final, cuando el cliente está comprando de Sotogrande y de ARC, es lo que le genera la confianza suficiente como para gastarse semejante dineral en algo que no está terminado, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los Bueno, secretos te del éxito. felicito por el hito y te agradezco muchísimo la visita Por favor, que muchas nos has gracias. hecho. Esperamos tenerte pronto otra vez para que nos sigas contando lo bien que va Sotogrande Bueno, y los logros conseguidos. Agustín Larroca, director de ventas de Sotogrande S.A.